2025, la verdad. Bueno, buen día, Laurence. Estamos aquí en esta columna de salud mental, justicia social y todos los agregados. Todas las denominaciones. Buen día, compañeros, compañeras, ¿cómo andan? Yo hace unas semanas que no te veo, así que bienvenido de vuelta. Qué lindo verte, Walter. ¿Sabes? Me encantó el móvil que hicimos, el último que lo hicimos en el camino, en la Plaza de los... ¿Estaremos descubriendo un instrumento sí. más para mí, totalmente. Esta radio moderna? Totalmente de acuerdo. Para mí tenés que hacer todas esas actividades que se hacen al aire libre con la comunidad, porque hay algunos que hacen de pico y están encerrados en una pieza, ¿no? Uh-huh. Bueno, nosotros vamos, vos vas a los lugares, y a mí me parece que las chicas, las de psicología social... Sí, las pichonas, sí. Las pichonas estaban a full. Y sabés que quedaron con la invitación al mango... así que bien, buenísimo. Sí, prende mucho esta radio. Además, convoca. Además aprendimos mucho porque empezamos a leer por qué era la Plaza de los Peregrinos, quién era el santo en realidad en el donde estaba. La verdad que tuvo bueno el contenido ese. Muy bueno el contenido, y además sabés que estaba pensando que era un día frío, nublado y la gente a full. Sí. Ese colectivo era ad honorem. Sí, era una... en realidad son las redes territoriales, las mesas locales, por lo general congregan a compañeras y compañeras que se involucran con el tema más de lo comunitario. Está bien. Y justifican esa tarea dentro de sus programas para tener salidas dentro de su horario laboral muchas veces, que siempre son pensadas para los vecinos y las vecinas, acercarles los derechos y demás. Sí. Vamos a la columna. Cuénteme quién nos visita. Bueno, hoy me siento un poco distinto porque a quien invité es alguien a quien yo tengo un afecto especial, porque además de ser un compañero es mi amigo. ¡Apa! Lo mejor de cada casa. Claro. Sí, es parte de la Guardia Pretoriana. Espero. Bueno, Matías Menti, él es psicólogo. Sí. Y recientemente, vos viste que en nuestra junta interna tuvimos elecciones hace 3 meses atrás. Unas elecciones con muy buen resultado, muy buena participación. Casi 250 compañeros votaron entre adherentes y votos de padrón. Gracias, bueno, ya iba a salir la palabra. Y bueno, él asume como delegado de la Dirección General de Políticas de Adicciones, de la cual yo he sido delegado en el mandato anterior. Así que bueno, un desafío nuevo, ¿no, compañero? Bienvenido. Bueno, buen día. Buen día a todos, compañeras y a todas. Gracias por la invitación, gracias Laurence por la apertura y el programa. No, yo le quería que le cuentes a las compañeras antes de empezar el desarrollo. ¿Cómo denominás vos la actividad dentro de la salud? Es brillante, empieza a bajarse el precio, pero ¿cómo se denomina la cuestión de las adicciones dentro de la salud? Claro, bueno, dentro de lo que es la salud pública y salud en general, siempre a partir de la nueva ley de salud mental, tuvo un nuevo impulso el rol de la salud mental dentro de la salud pública, ¿no? O sea, que está a la par de todas las otras discusiones. Sí, está a la par, de hecho se dice salud y salud mental, pero bueno, bien. Anteriormente no era así. De todas maneras, sigue siendo, y lo decía en off, como se dice, la salud mental es el hermano menor, por así decirlo, de la salud, y siempre tiene un presupuesto menor, siempre está... Lo aclaremos, claro. Todo lo que se puede imaginar al respecto. Y dentro de la salud mental, las adicciones es como el primo más chiquitito al que nadie da bola, al que nadie puede como... Muy buena comparación, porque excelente. Es así. Yo te lo dije. Hay una cuestión media como de escalafonada de cómo se va manejando el presupuesto a nivel nacional, a nivel de ciudad, a nivel en todo ámbito municipal. Ese es un poco el orden. La salud pública en general tiene un mayor estatus, la salud mental un poquito menor, y asimismo las adicciones como parte de la salud mental
porque puede ser considerado como un fenómeno, muchos años estuvo considerado como un fenómeno pensado desde lo social, por eso se creó el Cedronar y demás. Hoy está dentro de lo que sería el ámbito de la salud. Correcto. Pero sigue siendo una cuestión minoritaria. ¿Sabías, Mati, que nosotros acá, ellas, ya son casi especialistas, porque con 2 años de columna de salud mental y consumos problemáticos, porque nosotros hablamos más que nada de consumos problemáticos, ya que venimos entendiendo que una adicción configura un consumo problemático, pero no todos los consumos problemáticos son adicciones. Entonces ampliamos la mirada sobre el tema hasta que llegamos a ampliarla dentro de la salud mental. Fue como fuimos redenominando esta columna. Así que, bueno, y nosotros en la Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, de la cual él es el delegado, una dirección que tiene, ¿cuántos trabajadores? 200 trabajadores aproximadamente, de los cuales tenemos alrededor de 50 afiliadas. Nosotros trabajamos el tema desde lo social. Claro, se trabaja de un paradigma de constitución de derechos, en principio, como se trabaja en el ámbito del Ministerio de Desarrollo y Políticas Sociales, y dentro de ese paradigma de restitución de derechos, nosotros llevamos muy a fondo lo que es la reducción de riesgos y daños, no como un paradigma nuevo, entre comillas, pues ya lleva unos años, pero que todavía tiene sus debates y sus disputas con el viejo modelo de atención más ligado al abstencionismo, es decir, el prohibicionismo del consumo en general. Exacto. Punitivista, perseguir, exactamente. Segregar de las... cometiste un error. Sí, y empezás de vuelta. Claro. Y por lo general las comunidades terapéuticas, no sé si saben que tuvieron un auge muy grande en los 80 y a partir de los 90 y un boom de vuelta en los 2000, tienen esa lógica, donde vos empezás como una especie de peoncito y te vas convirtiendo en un alfincito, después en un caballito y después, hasta llegar al egreso. Si cometes una recaída, volvés al principio y hay una especie de cuestión grupal que se juega muy fuerte. Por lo general, los que hacen recaídas abandonan, digamos, porque es tan fuerte la posición del grupo la mirada. Claro, la mirada. Lo mismo en ese sentido lo que se maneja en grupos de NA. Tienen esa posición de ir como que no está mal, reforzando los logros, los meses en abstinencia, pero bueno, siempre y cuando se pueda reflexionar sobre qué pasa, como si fuese un proceso, ¿no? Que lo es, no es una cuestión solamente de dejar de consumir y nada más. Hay que entender qué pasa por la cabeza de cada uno, qué función cumple el tóxico y demás. Actualmente vos trabajás, te desempeñás en Casa Puerto. Casa Puerto. ¿Querés comentarnos algo? Bueno, es la institución donde nos conocimos. Sí. Contarnos, a qué población, dónde se encuentra, qué tipo de población está asistiendo. Y bueno, si querés, si nos da algo de recorrido histórico, cómo se llega a... Bueno, empiezo por el principio porque ya me hablaste del histórico. Dale. En los años, creo que fueron del 2008, por ahí, el tema del Paco estaba pegando muy fuerte a nivel nacional y en la ciudad también. Y a raíz de una denuncia que se le hace al gobierno de la ciudad, creo que motorizada por la madre de Paco, pero había otras organizaciones. Gobierno de Tellerman, 2007. 2007, ¿no? El gobierno de la ciudad se ve como, por orden del juez, a abrir un dispositivo propio para tratar esta problemática en jóvenes en situación de vulnerabilidad social, que por general estaban todos los pibes que estaban en esa situación de consumo, con pata en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de Educación, si no me equivoco. Bueno, como toda política pública, con bombos y platillos se abre algo y luego, el contenido lo fueron dando los trabajadores. Chupetín de madera. Sí, lo fueron dando los trabajadores. Había 50 trabajadores, pero nadie sabía ni qué estaban haciendo ahí. Llevaban a los pibes como en un camión, los llevaban todos ahí. No había un programa claro de cómo trabajar. De hecho, se empezó con un programa como a este sentido más abstencionista. Y al poco tiempo, como el gobierno de la ciudad siempre
fue modalidad de contratación. Más endeble. Muchos compañeros empezaron a ir, Claro. al punto que todos los compañeros de salud se terminaron yendo. Claro. Y los de salud, los de educación, creo que nunca arribaron tampoco. Quedaron los de desarrollo, terminó siendo de la órbita del Ministerio de Desarrollo. Estoy hablando hace muchos años. Casa Puerto era un dispositivo que contaba con alojamiento, ¿sí? Es decir, como la clásica internación Ajá. para jóvenes de 13 a 18 años. Pero Mira. no permanente. Sí, o sea, permanente, que en el sentido que se quedan a vivir de por vida, Sí, no. no. Una internación es una intervención Proceso. Claro. en la que no tendría que haber otra, digamos, una medida muy fuerte, porque además estamos hablando de menores, con lo cual si hay otra medida menor para aplicar, se debería aplicar esa, porque obviamente resguardando más la salud y la integridad del joven. cual. Claro, la internación ya como último Último escalón, recurso, ¿no? exacto. Claro. bien. Cuando se dice en la ley de salud mental, cuando hay riesgo cierto e inminente, Bien. para sí o para terceros. Ese es como el eslogan que está por ley, o sea, la palabra de la ley. Y además, cuando Sí. se hayan probado otro tipo de tratamientos en otros niveles. Sí, eso es lo que dice la ley. Lo Ujú. cierto es que la ley, si mal no tengo entendido, se elabora en 2010, la ley 2010. de salud mental, y se termina de regular en 2016. Y jamás una ley es tan perfecta No, y jamás que una ley abarca tan- la totalidad por- de la problemática. Por supuesto, con lo cual fue un dispositivo que fue hecho de abajo con perspectiva de los laburantes. Obvio. Claro. Y bueno, pasaron mucho tiempo de Flores a Villaluro. En Villaluro ahora estamos en Chacarita. En ese tiempo, en ese traspaso de Villaluro a Chacarita, en el que estamos ahora en Guzmán, en 90, enfrente de Parque Los Andes, en el ex CESAC 22, una esquinita colorida, todo pintadita. La verdad es que la modalidad de internación, digamos, pasamos a ser de un dispositivo de internación o con alojamiento a un dispositivo ambulatorio. Porque después de la pandemia, lo cierto es que costó muchísimo sostener la internación con la pandemia, porque nos querían ingresar un pibe Obvio. y era un problema, teníamos que hacer un espacio aislado Claro. para COVID, donde esté aislado un pibe una semana. O sea, Una una locura. cosa para un chico es algo complicadísimo, No, Ni no, muy hablar. compleja la situación. muy compleja, y a partir de ahí se redujeron muchísimo la demanda por internación para jóvenes, y con esa excusa, y obviamente que el gobierno de la ciudad tiene no sé si el gobierno de la ciudad, pero bueno, hubo un arreglo en relación al predio donde estaba, porque es un predio del gobierno de la ciudad que quedaba en Cortina 645, y como todo Predio del gobierno de la ciudad siempre trae aparejado. bueno, fue un parche, porque la idea es que con la excusa de que iban a hacer un consultorio para poder llevar más pibes, porque había mucha demanda ambulatoria y no de internación, para hacer un consultorio y dividir la institución en la mitad para que no se junte, digamos, la población alojada, o Claro. que haya menos contacto. En el medio de esa construcción tuvimos que desalojar, digamos, en ese momento había solo 2 pibes internados, que tuvimos que dar un egreso un poco compulsivo, digamos, abrupto por esta situación. Bueno, se decide que este predio tendría que ser destinado a un hogar, porque había un hogar que estaba en peligro de derrumbe. Mira. Claro, como son las políticas sociales en lo que es, yo creo que es a nivel nacional, pero les puedo asegurar que en la ciudad hay mucha precariedad y hay, bueno, es tapar un agujero con Sí, sí. otro agujero y así. Entonces, bueno, claro, se estaba por caer un hogar de menores, digamos, hablando de de recién nacidos hasta 12 Claro. años, donde había 30 y pico de pibes y pibitas, bueno, con peligro de derrumbe, ¿eh? Entonces, Mirá vos. claro, bueno, obviamente, ¿qué hace? Pues, ante la urgencia, los pasan ahí, mientras que Claro. recondicionaban el otro espacio, los pasan ahí. Y a nosotros nos mandan a Chacarita. Hubo acuerdo entre todo ese proceso. Lo cierto es que el sector no estaba tan organizado políticamente, si bien tuvo una historia de lucha, pero bueno, pasó como algo complejo porque, bueno, tuvo sus vaivenes dentro de lo que fue la organización. Yo me quedé con algo, pero como para explicarlo o desarmar,
que entiendo que es de tu cotidianeidad, pero bueno, cuando hablas de ambulatorio, ¿no? Sí. ¿Sirve, tiene resultado? ¿De qué trata una práctica ambulatoria a diferencia de la internación que mencionabas? Bueno, en principio es que la internación los pibes duermen y pibas duermen en ese espacio y están continuamente, o sea, están siempre en contacto y en contención de los operadores y Sí. psicólogos y demás. Y en un espacio ambulatorio tiene un horario reducido, en nuestro caso de 8 a 8, donde los pibes, además de tener cuestiones pautadas, ya sean turnos médicos, nosotros la intervención que se tiene es integral, es decir, buscamos el apoyo en la salud, en la educación, o sea, hacemos derivaciones a colegios, o sea, logramos hacer que los pibes vuelan a la escuela, que todo lo que son los turnos médicos, por lo general, cuando un pibe viene muy arrasado, mucho es el tema de la salud, y que el pibe llega y empieza a morfar todo el día, duerme, Claro. descansa, duerme, se baña. Sí, es una articulación más integral, no simplemente un aspecto de la vida de alguien. Exactamente. Pero para responder a tu pregunta, Cami, ¿no? Sí, Cami. La diferencia es esa. Bien. En principio hay dos posibilidades de un tratamiento ambulatorio que tiene que ver con algo más pautado, donde haya un grupo de apertura, como se hacía antiguamente en las comunidades, de grupo de apertura, desarrollo. Bueno, nosotros manejamos una manera de trabajar más abierta. Es decir, los pibes se van apropiando del espacio. Claro. Bien. Tienen cuestiones pautadas, tienen horarios de terapia, horarios de grupo, horarios de taller y demás, pero los pibes pueden caer y permanecer en el espacio el tiempo que quieran mientras que esté abierto, lo cual se van generando lazos entre ellos, Correcto. mediados por nosotros, obviamente, porque lógicamente que los chicos también quieren bardear, y bueno, ahí tenemos que entrar nosotros. Claro. Claro, pero no tan estricto No. como para que eso no los repele. Exactamente, Repele, sí. exactamente, porque un poco la visión que tenemos es que tanta estructura, que ya la tienen en la escuela, ya la tienen en un montón de cosas, Sí, sí. que la tienen ahí porque tienen horarios para ciertas cosas, pero si un pibe si tiene terapia a las 11 y llega a las 12, lo Es van un a atender claro, igual. claro, Y lo va a atender con un café, con leche, digo, la mejor. O sea, no es que no, llegaste tarde y la última vez porque si no, no venís más. Ah, Sí, porque eso claro. termina en exclusión. O sea, Exactamente. por parte del mismo, como bueno, no voy más, o voy, me van a retar. Entonces quizás hay un abandono por parte de esa persona. Sí, lo que no significa que no tenga que haber intervenciones Claro. en relación a la estructura de Sí, cómo por este supuesto. pibe está manejando su vida y cómo se maneja dentro del espacio. Sí, sí, ¿Sabes buen qué? punto. Yo te escucho. Voy a mezclar Mezcle nomás. la vida gremial con la vida profesional. Y eso es un paradigma o una situación que a menudo le ocurre a la compañerada que además de su profesión inclina también a la defensa de las cuestiones gremiales, pero es indisoluble que nosotros pareciera como un método que tenemos para hablar donde reivindicamos la labor profesional, pero cuestionamos la falta de políticas públicas, pero nos hacemos cargo de la responsabilidad de atender la problemática. Totalmente. Todo eso está jugando y te lo escuché tal cual. Todo el tiempo te lo estuve escuchando y digo, tengo que contarlo, porque nos ocurre que cada compañero o compañera que viene a charlar con nosotros, permanentemente, es como si vos haces el volante y empezás a describir las cosas y la política pública, la situación salarial, porque Obvio. evidentemente... Bueno, ni que hablar. Eso quería contarte, ¿viste? Sí, Porque sí. vos dijiste, bueno, un día, che, se va Laura enrocan conmigo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la inclinación al acercarte a la militancia? Bueno, desde siempre Ujú. estuve muy cercano a la organización política, desde que empecé a estudiar, en la facultad, siempre estuve moviéndome, organizando cosas, hablando con los Bien. compañeros. Cuando entré en el Estado, que yo estoy trabajando hace 13 años, Tremendo. 13 años, que o sea, tengo tanta cosa para decir que no sé por dónde empezar, pero digo, estuve Claro. 10 años, casi 10 años contratado, Claro. sin tener acceso a la carrera, antigüedad, nada de nada. ¿Y por qué o por qué me sumé a la organización sindical? Y porque no la veo de otra manera. No la veo de otra manera. Para mí hay que sumar y con la convicción misma de poder tratar a un pibe con la ternura
que se merece. De la misma manera hay que mostrar los dientes a los funcionarios cuando esa ternura no la podemos brindar porque faltan las cosas, ¿no? Entonces ahí está como alianzado de esa manera. Sí, por ahí suena medio trillado, pero involucrarse como trabajadores para mejorar nuestras condiciones, pelear por nuestros derechos, va de la mano con garantizar los derechos de la población. Digamos, si nosotros no estamos, si estamos precarizados, si estamos en malas condiciones, obviamente que la política pública va a llegar deficitaria, se dice. Deficitariamente. Con déficit. Sí, con Pero déficit. yo, por ejemplo, voy a aprovechar que no está Maxi Pando hoy porque le molesta cada vez que digo estar. Yo tengo una cuestión de pensar, y nos ocurre a todos los que trabajamos en la función pública o como trabajadores del Estado, que es como el sándwich de jamón y queso, ¿viste? La vaca participa y el chancho se involucra. Vos me estás demostrando que te involucrás. Tal cual. La vaca da la leche, hace en el queso y chao, sigue pastando. Pero el chancho tiene que involucrarse. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, Entonces, pareciera una broma o que minimizara la cuestión, pero es eso. Es Porque eso. vos te involucraste y dijiste, bueno, yo tenía mi idea, mi pensamiento. De hecho, yo fui delegado de mi sector hace 10 años. Ah, O entradito. sea, no es que recién empiezo Muy bien, en, muy en la política sindical. Empecé en 2003, entré, en 2015 en un momento de mucha disputa institucional. Sí, recordemos el momento histórico Macri. que se iba Cristina, empezaba Macri, algo muy novedoso, donde compañeros llamaban a votar en blanco en la puerta del lugar con un periódico. Sí, estamos hablando de ese contexto, donde en mi posición, yo ya participaba en el sindicato, pero no lo hacía abiertamente desde una postura peronista, ¿sí? Sí, mantuve, sí, pero era más callado, más tapada, y a partir de ese momento hubo que marcar una definición para mi política de poder sumarme a una agrupación que defienda lo que para mí consideraba era una dirección pensando en la política nacional, ¿no? Totalmente. Por eso te hago la marcación de que te ve involucrado, porque no se puede trabajar y, viste, hacer tabiques. Entonces, esto No. sí me meto, esto no, el pibe sí, el pibe no, ¿viste? Y eso me parece que es el mayor valor. Cuando el Tano le presentamos la propuesta para la creación allá IT, hace 10 años, entonces yo solo te pido que reivindica la labor del trabajador y trabajadora del Estado. Que trabaje por la refundación y obviamente la unidad del movimiento obrero, pero revalorizar esto que hace Lauren de invitar a los compañeros que están en el sector, que están en la batalla cuerpo a cuerpo, Sí, sí. es lo que más nos reconforta a nosotros. Bueno, gracias. La verdad que es para mí, la verdad que me siento bastante cómodo. Gracias por la invitación. Lo vuelvo a repetir porque Que no será la última. bueno, ojalá que no, porque sí, hablar, tener un espacio y un reconocimiento. La verdad es que a veces yo hago guardias de 12 horas y a veces la cabeza te queda así. Explotada, Y sí. llego a mi casa y hay que lidiar con los mensajes de los compañeros, Obvio. porque no es que se termina ahí, porque entró del día los mensajes con los compañeros, qué pasó con esto, o situaciones a nivel de organización que hay que seguir estando. Entonces, bueno, eso nunca acabar, que, repito, en esta situación donde siempre creo que me tocó bailar con la más fea de alguna manera, pero bueno, como que digo, bueno, tengo con qué, entonces lo voy a hacer y me comprometí. Lo cierto es que no, lo dije en una reunión, nadie sabía que yo iba a ser el nuevo delegado, y me propuse, dije yo quiero ser, porque no Verde había y otro. blanco, verde y blanco. Verde y blanco. Somos la representación de la agrupación verde y blanca en el sector. Hincha de, San Lorenzo. mira, Cuervo. Cuervo. Igual por soy- el barrio, por el... De pibe, sí, porque abundeaba mucho por Almagro y éramos todos Viste muy que de te San Lorenzo. definen esas cosas. Sí, te sí. identifica. Pero igual no soy muy... o sea, me encanta jugar a pelota, juego, voy con todo, pero no soy de ir a la cancha, ni de Está casual. bien. Musicalmente con los pibes, te acercás a No, los pibes. musicalmente, bueno, yo no digo soy músico, pero bueno, toco la guitarra, canto, toco la no, trompeta. tenés que traer. Va. Perdón, Trae la guitarra. perdón, trae la guitarra. que puedo redirigir esta conversación un Perdón, segundo. sí, me encanta estas No, cosas. porque el compañero tiene un carisma que es como, bueno, uno se queda, ¿no? Como queriéndolo conocer. Pero bueno, delegado de adicciones, nosotros estamos convocando a asamblea de adicciones la semana que viene, jueves que viene. Mati, preguntarte, ¿cómo llegamos a esta instancia? ¿Y qué proyecciones
tenés para el sector y para la Junta en sí misma, ¿no? Porque no funciona como de manera autárquico el sector. Bueno, primero para hacer presentar un poco el contexto de cómo estamos a nivel de la dirección. Hace un año que hay un nuevo director, que a diferencia de la última directora, este director se presenta de la mano del ministro, ¿sí? Que es Raida, que tiene una política asistencial muy marcada y está haciendo hincapié específicamente en la cuestión de los compañeros en situación de calle. ¿Cuál es el punto de esto? Que a diferencia de la antigua dirección, que en términos de laburo sosteníamos un mismo marco teórico o de intervención, esta nueva dirección sostiene más un paradigma abstencionista. Sin embargo, deja actuar a todos los sectores como se venían dando, y lo cierto es que desde este último año, para esta parte, como todo espacio público, se está erosionando. ¿Sí? Se está erosionando. Todo este año hubo bajas de insumos, de viáticos, de viandas, donde yo te digo, los pibes llegan a comer, sí, pero antes llegaban a comer, comían más y se llevaban, y el lunes hoy por hoy un lunes, nosotros nos traen los miércoles, para toda la semana, el lunes ya no hay nada. Quedan 2 o 3 gallitas de agua, ya olvídate el alfajor, olvídate un budincito, olvídate, o sea, estamos hablando de esas cosas. Bueno, para ir a la pregunta de Laurens, para si no me extiendo hablando de gansadas, ¿cómo llegamos? Llegamos bien, yo creo que llegamos bien dentro de lo que fue la presentación mía como delegado, como parte de la Junta. Hicimos unas recorridas porque es cierto que el sector de adicciones había quedado con poca organización. Ciertamente a veces los compañeros si no ven que su color político está siendo conducción de la Junta, dejan de sentirse representados, claro. Con lo cual se ha debilitado la herramienta sindical en los últimos años, y bueno, un poco mi apuesta es a volver a extraer esa confianza y esa cercanía a los sectores. En las elecciones hemos hecho varias recorridas, también la semana pasada diferentes reuniones en sectores, como para ir escuchando a los compañeros, que es lo más importante, porque esa parte no hay que dejarla de lado. Los compañeros son los que tienen la verdad de lo que les pasa. Totalmente. Y hay que escucharlos y darles voz, ¿sí? Entonces yo me considero, como en este caso, como un canal de transmisión de los compañeros hacia los funcionarios, para ir y decir, mira, los compañeros están en esta situación, hay malestar, y dice, pero ¿por qué? Si nadie nos reclama nada. Claro, lo que pasa es que lo que pasa es que los que reclaman son las coordinaciones, y las coordinaciones a veces penden de un hilo, pues son contratos también, y si vos te pones de perro con los funcionarios, en un año te vuelan. Con lo cual hay una cuestión que solamente el ámbito sindical puede resolver. Y pensando ahora en la en la asamblea, bueno, va a ser una asamblea nutrida, vamos a hacer en el sindicato, en ATE, el jueves que viene, jueves 21 a las 11 horas. Estamos convocando a todos los compañeros, quedan sectores por convocar, todos están avisados, pero vamos a ir de acá al jueves que viene con mi motito, el AT móvil, vamos a ir paseando por algunos que otros sectores, convocando. Y bueno, la idea es tener un panorama claro entre todos los compañeros de cuál sería lo más justo para que un director no resuelve salarios, no resuelve contratos, no resuelve muchas cosas que a veces los compañeros necesitan, te dicen, che, gano poco. Y ir contra un director no tiene sentido, ¿no? Ahí hay una estrategia que tiene que ser buscar otros paliativos en términos de insumos, en términos de plus, de guita que se sume, o en negro o lo que sea, para por lo menos calmar un poco esa hambruna que estamos teniendo, porque la verdad es, lo voy a decir así a crudo, hay compañeros, lo hablaba otro día con una compañera del CIAC, que es un programa que está distribuido en 7 grupos a nivel de la ciudad, en diferentes comunas. Una contratada hace 9 años está ganando menos de 600.000 pesos. Claro. No, es terrible. Estamos hablando de una compañera que por su vida de madre creo que tiene 2 chicos, pero no llegó a recibirse. Entonces
tal vez eso le hubiese dado como una posibilidad Exacto. bueno, pero sí trabaja y sí está a la altura de otros profesionales y está sosteniendo la tarea, ganando menos de 600.000 pesos, con lo cual imagínate que si el día que vos tienen que traer un paquete de yerba, te traen medio, se pudre todo. O sea, si querés pegar un tiro para el techo. Total. Ese es el clima que estamos viviendo a nivel de la dirección, pero puedo decirlo con cierta autoridad del conocimiento que tengo, es a nivel ministerial por lo menos. ¿sí? Totalmente. Hubo un ajuste y sobre todo desde que ganó Adorni, ¿sí? Estamos hablando de que la reta ahora parece un nene bueno. Pero por Sí, supuesto. eso, otra Volvé, cosa. volvé la resta, te perdés. Están a la izquierda de Adorni. Claro, están a la izquierda de Adorni. Qué increíble. Qué increíble que estemos como sociedad viviendo esto, pero lo estamos viviendo y le estamos poniendo el pecho, como podamos. No, como se pueda, lo vamos a llevar para adelante, no vamos a dejar que nos pasen por arriba. A ver, condiciones dignas de trabajo es lo que podemos garantizar, porque no vamos a dejar romper las pelotas y mostrar los dientes a los funcionarios para que estas cuestiones, que tal vez son mínimas, pero representan un reconocimiento para el trabajador. Cuando vos pedís un transporte para una piba que está en un hogar, que está con un nene de 1 año y medio para que vaya a otro hogar, y no te lo dan porque la camioneta no sé qué, porque no sé cuánto, cuando vos sabés que Andan pacientes. sí, que guita si se necesita ahí. Ni hablar. Entonces, bueno, un poco la idea de la asamblea es que encontrarnos todos, los compañeros de la dirección. Jueves 21, 11 horas en AT Capital. Carlos Calvo, Perfecto. 1378. quiere decir que no venís el jueves que viene. Apa. O sea que Mirá cómo estás La atento. producción vos. al aire, yo todas la tipo, saqué la cuenta, ¿Cómo todas saqué estás la cuenta. atento? Bueno, pero sin embargo, vos Móvil sabés, móvil estéreo. Usted Con sabe. varias testimonios. Móvil exterior desde la asamblea, me encanta. Totalmente. Usted sabe. Es más, y después sí. primicia las conclusiones de lo discutido. Sí, Escuchame, completo. Completito. tome nota. Me encanta. Con la oreja y el abrazo en el sector y la voz acá, en la Germán Abdala, ¿eh? Me gusta. Totalmente. Bien, buena frase, me encanta. Te queremos hacer un regalo. Bueno, dale. Si hágame. pasás por ATE Capital, por la Oficina de Acción Social, Doña Petra parió en medio de la calle. El sábado a las 20, entrada libre. que es una obra de teatro para de que Rubén vayamos. Mosquera. De Rubén Qué bueno. Mosquera, podés retirar tus entradas. Soy de los que van a las obras de Rubén Mosquera, Sí, soy de los sí. compañeros que Es habitué. paso por ATE, me llevo un par de entradas, es más, y voy con mi hermano, voy. Buenísimo. Soy de los que van. Es en Avenida Díaz Vélez, número 3842 de la Ciudad Autónoma. Una poesía política en escena. Yo no pude, nos está invitando, yo no pude ir a ver la que soñaba ver, que era Cartas a Ninguna Parte, Esa tampoco la pude ver. Esa que es tampoco. las cartas de la esposa de Mariano Moreno, que le enviaba porque él se había ido a una y le hicieron percha. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces ella le seguía mandando cartas y no pude ir. Pero doña Petra parió en el medio de la calle, debe tener una simbología muy fuerte, así que ya, ¿te agarrás la motito? Sí, ahora igual vamos para allá. Y te pedí la entrada y te vas a ver eso, decirle que lo dijimos acá en la red. Bueno, Germanada. muchas Dale. gracias. Laurence, la verdad enorme, siempre al ángulo. Muchas gracias, Walter, compañeras. ¿Sabés Bueno, por compañero. qué fui? A ¿Sabés por qué ustedes. fui por lo personal, perdón que Sí. cambié el eje? Porque no somos autómatas. No, claro. Vos sabés que me pasó algo muy triste en el último tiempo y si no hubiese sido por la compañerada, hubiese sido imposible superar ese momento. Entonces estos compañeros que vos dijiste, del primo menor, los laburantes profesionales, administrativos, vendrían a ser ya los adoptivos, digamos, de todo el sistema. Y están más abajo de esa línea de confrontación con la realidad, no hay más. Debe haber, si la hay, no la conozco. ¿Viste? Entonces digo, esto hay que contar. De un tipo, ¿viste? Que tranquilamente podría estar atendiendo de otra manera y se involucra en el Estado. Vos también, ¿eh? Totalmente. Yo te agradezco que estés involucrado. Adelante con los proyectos, ¿eh? No aflojes. Gracias, querido. Gracias por la presencia. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros seguimos invitando. Doña Petra parió en el medio de la calle este sábado a las 20 horas. Vayan si quieren, vayan. Dale. Y pasan ahora por Acción Social y retiran las entradas. Esto es el agujero al mate.